Hola, ¿qué tal, gente bonita? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión continuamos con el análisis de evaluación de instrumentos de medición y pues vamos a hacer ahora el complemento del instrumento del MASLASH. La vez pasada habíamos analizado la versión que va dirigida hacia profesionales de educación, es decir, maestros, docentes, profesores, y ahora vamos a ver la versión que está dirigida hacia los estudiantes, pero sigue siendo una adaptación de los instrumentos de MASLASH. En este caso, el nombre original de esta versión que vamos a estar analizando es MASLASH Burnout Inventory General Survey for Students, y las siglas pues es MBIGSS. Y pues este cuestionario está dirigido para estudiantes desde nivel secundaria, bachillerato y nivel universitario. Al igual que la versión dirigida a los profesionales de la educación, este tiene también 3 dimensiones que se dividen en agotamiento, cinismo y eficiencia académica. Lo que estamos viendo es una versión que me encontré directamente en internet. Estaba en versión de imagen, solamente me la traje en versión de PDF. Este instrumento es Open Access. Hay muchos artículos que hablan sobre su confiabilidad y validez dependiendo para los países en el que lo quieran estar aplicando. Entonces, pues es muy probable que tú te encuentres con una versión que tenga palabras más o menos iguales, algunas cambiadas, pero en teoría por lo que estamos analizando es la forma en cómo se llegan a evaluar. Tal vez encuentres una versión más completa o con mejor edición, con mejor redacción que esta, entonces nada más para que lo llegues a considerar. Aquí, en esta versión que yo me encuentro en internet, nos habla que el agotamiento, estos son los ítems que nos está manejando, el 1, 4, 7, 10 y 13, en total son 5, y aquí también nos señala cuáles son los ítems que son para la dimensión de cinismo y eficiencia académica, la cantidad de ítems. En esta versión del instrumento vamos de 6 opciones de respuesta y aquí te dice cuál es el máximo puntaje o el mínimo también que se pudiera estar obteniendo por cada una de las dimensiones. Aquí te señala a partir de qué puntaje es que pues ya te puede indicar indicios de burnout. Que hay que hacer el mismo comentario que hicimos en el video pasado, de que para poder decir que una persona tiene burnout, pues lo ideal es que se vaya con un profesional que atienda a la salud mental, que es el psicólogo o es el psiquiatra. Si nosotros estamos aplicando estos instrumentos es para poder hacer un tamizaje grueso de identificación de factores de riesgo, pero no con la aplicación de un simple test de 15, 20, 30 preguntas, vamos a hacer un diagnóstico como tal de que la persona tiene pues el síndrome, ¿no? O el trastorno. Es como una especie de alerta de semáforo de decir, ¿sabes qué? Pues hay que poner atención o hay que implementar estrategias para su atención, diagnóstico, tratamiento, etcétera. Entonces, pues bueno, algo que también me parece es importante recalcar y me hubiera gustado que en la versión que está en internet, porque realmente me he encontrado mucho este tipo de formatos, es que nos habla que dice, por ejemplo, más de 14, más de 9, menos de 23. O sea, sé que son las cifras inmediatamente arriba o por debajo. O sea, no se va a considerar el 14. Hubiera sido más claro que hubieran cambiado la redacción, ¿no? O sea, si el agotamiento, una persona en esta dimensión, ya para indicar un indicio de burnout sería a partir de 15. Tómalo en cuenta. Habrá personas que lo entienden a la primera, habrá otras que, pues como yo, necesitamos más descripción de las cosas. Y aquí, en esta ocasión, nos presentan de esta forma a partir de las 3 dimensiones, a partir de qué puntajes es que se puede considerar por cada dimensión, desde muy bajo, bajo, medio alto, alto y muy alto, ¿no? Y aquí ya es más específico el instrumento. Te dice, mira, hay indicios de burnout en esta área del agotamiento cuando hay de 15 a 22. Aquí decía más de 14, entonces es importante dar en cuenta pues esa lectura. Igual aquí dice más de 9, aquí ya te dice de 10 a 16, o bueno, en general más. Aquí te dice menos de 23 y aquí pues te dice que del 1 al 22 pues hay un indicio de burnout en esas dimensiones. Hay que tenerlo en cuenta, ¿va? Y aquí ya está como tal la versión que te habla del instrumento. Obviamente
pues esto son variables sociodemográficas que tú podrás a lo mejor hacer adaptaciones de incrementar más variables de este tipo sociodemográficas para que te ayuden a ti a entender y contextualizar el fenómeno de estudio en la población que tú estás seleccionando pues como tu muestra. Entonces también esta ficha pues puede verse modificada. A final de cuentas lo que nos interesa más pues es la forma en cómo se va a estar evaluando, ¿no? Porque tú lo puedes utilizar ahora, traslapar a una plataforma digital como Google Docs y mandarlo por WhatsApp, por correo, por Facebook, plataformas tipo Moodle, etcétera. Y aquí te dice pues que marques del 0 al 6 en estas casillas, al igual que habíamos visto en la versión de los profesionales, y ya te va indicando, ¿no? Que 0 es de nunca y va pues hasta siempre, y te hace como un paréntesis o una alternativa de lo que pudiera significar esto, por si en la redacción de respuesta al enunciado no pareciera lo más concordante, nuevamente, en la redacción. Entonces, pues en la parte de aquí abajo estamos viendo, les digo que este instrumento tiene en total 15 ítems. Estos son los reactivos y aquí son las casillas que el estudiante, el sujeto de estudio, nos debe de estar respondiendo. Lo que definitivamente no había encontrado yo, y tal vez más de algunos de ustedes, por eso están viendo este video, es sí, ya sabían que había diferentes dimensiones que componen a este fenómeno de estudio, que en este caso es agotamiento, cinismo y eficiencia académica. Ojo, el burnout originalmente, al menos los conceptos o definiciones más ortodoxas, te hablaban de un síndrome de agotamiento en un profesional. La versión pasada estaba aplicado para un docente, pero en general es para alguien que ya trabaja, alguien que ya estudió, es profesional, tiene una formación y tiene un sobreagotamiento en cuestión pues emocional, en salud mental. Y en este caso, que son estudiantes, pues no sería el término más adecuado hablarlo en el mismo contexto de este concepto hacia profesionales. Entonces, por eso que se habla eficiencia académica. Aquí, en esta versión que yo puedo encontrar en internet, pues ya se equivocaron en este término de eficiencia profesional, pero lo más adecuado sería manejarlo como eficiencia académica. Y si a las personas dices, bueno, es que a mí ya no me interesa tanto o ya hice la parte de análisis de la evaluación del burnout por cada dimensión, pero yo quiero saber en términos generales cómo se encuentra la persona en su nivel de burnout. Entonces, eso es lo que les digo que yo no había encontrado de manera tan fácil en los artículos científicos, sobre todo que la gran mayoría se centra en validar el instrumento, no tanto como en analizar el fenómeno como tal, sino para poderlo aplicar en versiones posteriores en sus países. Ustedes saben que no podemos utilizar un instrumento sin haber de otro país o en otra habla, sin haberlo validado previamente, sobre todo por cuestiones palabras, tecnicismos, regionalismos, de manera local, ¿no? Entonces yo aquí, esta es la aportación como tal que estoy haciendo a todos mis suscriptores, a todas las personas que ven este canal de YouTube, es decirles de manera general cómo pueden evaluar el burnout en estudiantes. Si el estudiante al final de haber aplicado, de haber dado respuesta al cuestionario de 15 reactivos, te dice que pues no se sintió identificado, para él siempre fue nunca, si estuvo en total 0 puntos, nos estaría indicando que ese estudiante pues aparentemente no tiene burnout, ¿no? Es sin burnout. Pero si el estudiante tiene ya de respuesta en la totalidad de la sumatoria de todas las respuestas, tiene de 1 punto a 18 puntos, nos estaría reflejando que sería indicios de burnout mínimo. De 19 a 36 puntos, un burnout leve. De 37 a 54 puntos, un burnout moderado. De 55 a 72 puntos, un burnout alto. Y de 73 o más, en este caso ya estaríamos hablando que sería un burnout pues de riesgo. Entonces, para que lo lleguen pues a tener bastante en cuenta, y repito, estos son los indicios
del burnout. No estamos hablando que a fuerzas con este cuestionario de 15 preguntas ya vamos a diagnosticarlo. No, son tamizajes, son diagnósticos, si así lo quisieran llegar a ver como tal. Entonces, ténganlo en cuenta y pues bueno, si tuviesen alguna duda sobre la interpretación, cómo hacer un análisis inferencial sobre si existen diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre diferentes edades, entre diferentes semestres, por ejemplo, entre comparar escuelas públicas, privadas, entre la versión presencial, la versión de COVID, si quieres hacer análisis de asociación o de correlación como tal, pues bueno, me puedes escribir a mi correo electrónico que se encuentra en la ficha descriptiva de este canal como tal, y también decirte que esta versión te la voy a dejar en un link debajo en la descripción de este video, que te va a llevar a un Google Drive para que lo puedas descargar. Te repito, no considero yo que esta es la mejor forma en la que se presenta el instrumento, y también pues como tú que lo puedes ver es tipo imagen. Yo solamente en un Word te puse este complemento para que te pudiera ser más de guía, pero también te invito a que busques más artículos científicos, sobre todo de la validación de esta prueba, de este test en tu país donde lo vayas a ver, y probablemente pues tenga más claras las indicaciones. A lo mejor hicieron adaptación en alguna de estas palabras como tal, y pues puede que sea más fructífero, ¿no? A final de cuentas hay que utilizar la medicina basada en la evidencia para nosotros hacer nuestros trabajos de investigación. Y pues bueno, te agradezco mucho que te hubieras quedado en el video. Por favor, ayúdame dándole me gusta y dale en suscribir. Con eso me ayudas bastante a seguir generando pues más contenido de este tipo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Saludos.